Hoy vamos a hablar de un tema, lo hemos tratado un par de veces, pero hoy tiene la particularidad, después de varias acciones del Ministerio Público, específicamente desde la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Hace un par de semanas, como ustedes recordarán, se realizaron varios allanamientos y capturas, la fastuosidad de los denominados coyotes, incluso la resistencia en algunas comunidades hacia las capturas, pues demuestra que este es un fenómeno criminal bastante complicado. Hay un informe del Global Financial Integrity de la semana pasada, denominado, más bien titulado, disculpen, Crímenes Financieros en América Latina, que estima que anualmente los traficantes de migrantes generan alrededor de 1.200 millones de dólares. Si la memoria no me falla, el tráfico de personas está dentro del top 5 de la economía criminal a nivel mundial. Así que es un tema complejo, no solo tiene que ver con el tráfico de personas, sino también con las ganancias ilícitas que generan. Muchas de ellas se quedan acá en Guatemala y a través del lavado de dinero u otros activos, pues entran a la economía tratando de limpiar, de lavar ese dinero o protegerla a través de ciertos negocios, gasolineras, tuk-tuks, hoteles, ventas de vehículos, en fin. Sobre todos estos temas tenemos a dos invitados, Carmina, que presento en este momento: el licenciado Estardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, y el licenciado Paul Boteo, economista de la Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Fiscal Campo, como lo decía en la introducción, será un par de meses estuvimos hablando un poco de este fenómeno después de algunas acciones que ustedes habían tomado, pero bueno, también hace pocos días, la semana pasada, también realizaron otras acciones. Cuéntenos cómo va la Fiscalía, cómo van estas acciones contra el tráfico ilícito de personas. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, Carmina, un saludo al licenciado Boteo, un placer estar con ustedes nuevamente. Quiero compartirles que, como ya es de conocimiento público, la semana pasada pudimos dar un fuerte golpe a una de las estructuras criminales que se encuentran bajo investigación en la Fiscalía. El objetivo de realizar los 27 allanamientos en diferentes departamentos, por sobre todo del noroccidente de la República, era justamente la desarticulación de un grupo delictivo organizado. Nosotros le denominamos al caso Nahualá, en atención al origen de algunos de los integrantes de esta estructura criminal. Y pudimos hacer efectivas 5 aprehensiones, aparte de haber incautado una muy importante cantidad de dinero, es decir, cerca de 2.5 millones de quetzales, haber identificado algunos vehículos que fueron adquiridos en efectivo, vehículos de alta gama, por supuesto, por parte de los integrantes de esta estructura criminal, que eran utilizados inclusive para desarrollar algunas de las operaciones ilícitas que han sido documentadas por parte de la Fiscalía. Podemos destacar también, como parte de los resultados de este exitoso operativo, haber logrado el rescate de 21 migrantes centroamericanos y dominicanos que se encontraban hospedados, en este caso en un hotel en el departamento de Huehuetenango, así como haber logrado el rescate de una menor guatemalteca de 15 años de edad, que también se encontraba no acompañada en el interior de uno de los 14 hoteles que fueron allanados como parte de esta acción estratégica implementada por la Fiscalía. Finalmente es importante destacar que también allanamos 6 radios clandestinas o no autorizadas para operar legalmente en el país, habiendo logrado la incautación de importante evidencia, haciendo que a través de estas radiodifusoras se captaba precisamente a los migrantes que eran víctimas de esta estructura criminal. Muchísimas gracias, señor fiscal. El licenciado Boteo, a ver, comencemos analizando el tema. El tema tiene muchas aristas, está al lado de pues, crimen organizado, todo el factor ilícito, la delincuencia y todo lo que trae, pero también hay un factor económico importante. Por favor, háblenos al respecto. Bueno, buenas noches, Carmina, Mariano, fiscal Campo.
Es un gusto estar con ustedes esta noche. Efectivamente, aquí el problema es que hay grandes incentivos económicos para este tipo de crimen. Eh, Obviamente, aquí en Guatemala lamentablemente no se generan las condiciones o las oportunidades laborales de gran parte de los jóvenes que se gradúan año con año en el país y que se incorporan a la fuerza laboral. Buscan empleo pero no encuentran y la única salida factible que tienen es migrar hacia los Estados Unidos. Entonces se tiene un flujo de migrantes muy alto hacia Estados Unidos para encontrar trabajo, básicamente, que no encuentran en Guatemala, y ante esa necesidad entonces se recurren a estas personas que denominamos comúnmente coyotes y que de alguna forma facilitan ese tráfico. El problema acá es que mientras siga existiendo ese incentivo, pues lamentablemente las personas van a encontrar, uno, la forma de querer ingresar a Estados Unidos, y dos, pues los intermediarios de poder aprovechar esa oportunidad, entre comillas, de negocio. Si estamos hablando que las remesas ya sobrepasan los 13,000 millones de dólares en el país y que, como lo mencionaba Mariano en el inicio, son más o menos 1.200 millones los que se generan, pues claramente hay un incentivo muy grande porque las remesas que se generan en comparación con el costo de ir, pues obviamente genera ese incentivo. Y aquí el problema es que para combatirlo es muy complejo por la dinámica del país. Uno, nuestras fronteras son sumamente porosas. Dos, no hay presencia del Estado en el interior del país, sobre todo para temas de lavado de dinero. Y tres, tenemos una alta informalidad. Y entonces recordemos que en el caso de Guatemala, más o menos el 20% de la economía del país se genera en la informalidad. Si bien el 70% de la fuerza laboral está en la informalidad, eso representa o produce más o menos el 20%. Si el lavado de dinero en el país, como lo señala el informe que anteriormente citaba Mariano, anda alrededor de 4,000 millones, un 5% del PIB, estamos hablando que se mezcla ese lavado de dinero que viene en gran parte del coyotaje con la informalidad en el país. Entonces es difícil para las autoridades poder distinguir qué es actividades económicas lícitas que están dentro de la informalidad con actividades ilícitas que están dentro de la informalidad. Entonces el contexto del país para luchar contra este flagelo es muy difícil y sobre todo los incentivos están ahí. Licenciado Campo, ayúdanos a entender el modo de operación de estas redes criminales de traficantes de migrantes, traficantes de ilegales. Bueno, hay diferentes denominaciones para comprender, porque recuerdo en algún momento se hablaba de que una persona que quisiera llegar a los Estados Unidos en particular tenía que pagar $5,000, después se hablaba ya de 10,000, conforme se puso más restrictiva el tema de la política migratoria en México y en Estados Unidos, pues se hablaba ya hasta de 20, $25,000 por tratar de llegar a los Estados Unidos. Y también recuerdo en algún momento, creo que fue este año, en que usted en particular, junto con autoridades mexicanas y autoridades de los Estados Unidos, mencionaron la conformación de grupos de tarea, precisamente para rastrear el dinero y llegar a esas estructuras criminales. Cuéntanos en lo que usted nos pueda comentar cómo operan todo esto y alrededor de cómo se está atajando. Sí, Mariano, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, el modus operandi, la forma de operar de estas estructuras de crimen organizado transnacional es muy diverso. Y podríamos mencionar que uno de los mecanismos de captación fue el que justamente nosotros hemos evidenciado al judicializar este caso, es decir, la utilización de radiodifusoras que operan de forma clandestina en el país. Pero no es el único medio o la única forma en la cual estas estructuras criminales logran captar a los migrantes víctimas para llevarlos a los Estados Unidos. Se ha presentado en muchísimos casos la utilización de las redes sociales, de las diferentes plataformas para poder anunciar estos viajes irregulares hacia los Estados Unidos.
Los precios que cobran estas estructuras criminales son muy diversos. Todo va a depender de la ruta que se utilice, puesto que ellos mismos manejan diferentes tipos de viajes, es decir, ellos algunos viajes los denominan como VIP, cuyas condiciones son un poco más favorables, por decirlo de alguna forma, para el migrante, y hay otros viajes que se desarrollan realmente en circunstancias muy lamentables, en donde las personas deben viajar en furgones, en camiones. De hecho, en nuestro país hemos detectado muchísimos de estos casos y hemos logrado el rescate de ya un poquito más de 1.400 migrantes dentro del territorio nacional en lo que va del año. Los mecanismos de pago pues también son bastante innovadores. Se está utilizando el envío de remesas cuando ya los migrantes se encuentran trabajando en los Estados Unidos de América, y esto nos permite a nosotros dar de alguna forma seguimiento a este tipo de transacciones, puesto que se utiliza el sistema financiero supervisado. Ya lo mencionaba el licenciado Boteo, existe un flujo muy grande de envío de remesas hacia nuestro país, y una parte de este dinero justamente va dirigido a pagar los servicios irregulares que han sido prestados a los migrantes por parte de estas estructuras criminales. También, evidentemente, se produce el pago de dinero en efectivo a los integrantes de los grupos delictivos organizados, y prueba de ello es la incautación millonaria de dinero que realizamos en 2 de los inmuebles allanados el pasado miércoles 3 de noviembre, y en donde logramos ubicar a uno de los coordinadores de esta estructura criminal. Así es que la forma de operar es muy diversa, Mariano. Sin embargo, nosotros justamente hemos tenido una excelente coordinación con las autoridades de los Estados Unidos de América, el Departamento de Justicia, con las autoridades de la Fiscalía General de la República de los Estados Unidos Mexicanos y de la Unidad de Inteligencia Financiera de ambos países, a efecto de poder detectar las transacciones que son irregulares y accionar como corresponde ante los tribunales de justicia. Este caso, judicializado la semana anterior, tiene la particularidad de que parte de los señalamientos que se realizan a los integrantes de la estructura criminal es ante su presunta participación en el delito de lavado de dinero u otros activos, aparte del delito de tráfico ilegal de guatemaltecos regulado en la ley de migración. Licenciado Boteo, luego de escuchar esto, y hace también como un par de años en Los Angeles Times salió un artículo precisamente sobre el costo que tiene para los migrantes, y ellos decían que inclusive la competencia entre los coyotes se ha aumentado y ha bajado precios, irónicamente, ¿no? Me imagino que corresponde a más estructuras criminales utilizando el paso de migrantes para otras actividades ilícitas, y para ellos pues también tiene eso, pero la gente se pregunta, además de este tipo de otra economía, se podría decir, que se está dando, estas personas están generando un ingreso porque hay una demanda grande, y de verdad que las personas se preguntan cómo es posible que las personas puedan llegar a pagar tanto en su desesperación de salir de nuestros países. Sí, lo que sucede, Carmina, es de que al final lo que tenemos es que en la desesperación en este país obviamente no se generan las condiciones laborales, y las personas están dispuestas a tomar esos riesgos, no solamente a pagar el dinero que ronda los $10,000 o incluso más, sino que el riesgo de vida que significa pasar de Guatemala hacia Estados Unidos, sobre todo el tránsito por México, en donde se exponen a todo tipo de vejaciones e incluso a ser asesinados por bandas del narcotráfico que muchas veces los quieren reclutar para actividades ilícitas. Mientras nosotros en Guatemala no podamos resolver el tema de la generación de empleo y la generación de oportunidades en el país, pues va a existir este tipo de migración. Y eso es algo que también tiene que entender Estados Unidos. Por una parte, tiene que desarrollar toda esta política en contra de estas actividades criminales que son llevadas a cabo por los coyotes o intermediarios,
Pero por otra parte, también Estados Unidos tiene que comprender que si no se generan las condiciones aquí laborales y de oportunidades, pues simplemente el flujo de guatemaltecos hacia Estados Unidos va a seguir. Pero por otra parte, la economía misma de Estados Unidos también necesita de esta mano de obra. Hay que ver, por ejemplo, en Estados Unidos la escasez que hay ahorita de trabajadores, y esa está siendo una oportunidad, entre comillas, que están viendo muchos guatemaltecos por llegar y suplir esa necesidad, esa demanda que existe. Incluso los salarios en Estados Unidos se están incrementando de forma inesperada y sorprendente, y eso está haciendo también obviamente un incentivo. Pero además también tenemos que comprender que no solamente hay migrantes guatemaltecos queriendo llegar a Estados Unidos, sino que nuestro territorio también es utilizado por migrantes que simplemente van de paso por nuestro territorio. Estamos hablando de incluso asiáticos, gente de África, de Haití. Uno ve que han hecho, digamos, este tipo de hallazgos del tráfico de personas, incluso de Sudamérica, para Estados Unidos. Eso no tiene que ver con que no se generan oportunidades en Guatemala, sino que tiene que ver con el hecho de que obviamente somos un punto de paso hacia el norte, pero además porque nuestras fronteras son muy porosas, porque lamentablemente en ciertas autoridades lamentablemente se da el tema de corrupción, sobre todo quienes están a cargo del tema de velar porque no se den este tipo de hechos, y entonces al final se genera toda una industria también, no solamente de migrantes locales hacia Estados Unidos, sino también de migrantes de otros países que pasan por Guatemala, que es otro fenómeno. Incluso Costa Rica, que tiene pues los índices tan buenos de Estado de Derecho e institucionales muy buenos, adolece también de ese problema porque lo utilizan como paso, incluso Panamá también. Entonces son dos fenómenos distintos que se tienen que resolver obviamente con estrategias distintas, pero tenemos que comprender que en el caso de Guatemala el tema es cómo generamos oportunidades internas. Y termino con algo importante. En México, el flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos se redujo en bastante proporción en los últimos años. No es que no hayan mexicanos yendo a Estados Unidos, es que comparado con la década pasada, interesantemente bajó. ¿Y qué fue lo que sucedió en México? Es que el PIB per cápita alcanzó aproximadamente entre 10,000 y 11,000 dólares al año. Nosotros estamos en la mitad de eso. ¿Qué nos dice esa cifra? Nos dice que no es que necesitamos generar un crecimiento similar al de Estados Unidos o un PIB per cápita similar al de Estados Unidos. Necesitamos generar por lo menos un PIB per cápita entre 11,000, 12,000 dólares al año para detener ese flujo de migrantes. Y ese es el reto que deberíamos de tener como país. Sin lugar a dudas, Paul Boteo, lo que ha dicho tiene bastante de verdad. Las causas creo que están determinadas, pero permítame preguntarle sobre el impacto que la economía criminal está teniendo con el resto de la economía, porque pues el aspecto del tráfico ilícito, de todo este hecho criminal, está generando muchísimo dinero que es lavado posteriormente, e incluso escuchamos al fiscal Campo diciendo que ya están utilizando entidades supervisadas para ya sea pagar o depositar o anticipar parte de esos pagos a esa economía criminal. Cuéntenos sus apreciaciones de cuánto realmente estará ya incidiendo la economía criminal en general, tal vez si tiene algunos datos de lo proveniente del tráfico de personas, porque si metemos ahí contrabando, drogas, en fin, otro, la verdad se volvería bastante grande. Bueno, el informe que usted mencionaba, Mariano, estimaba que más o menos el 5% del PIB es lo que representa el lavado del dinero, es decir, más o menos estamos hablando 4,000 millones, es la cantidad de dinero anual que se lava en Guatemala. Es bastante significativo. Esta economía criminal está reconfigurando el interior del país. No solamente es el tema de las remesas que está reconfigurando y que se puede ver, por ejemplo, cómo beneficia la construcción de vivienda, que es parte del destino que tienen las remesas, sino que también el tema del narcotráfico y este tema precisamente del coyotaje, pues también está reconfigurando el interior del país. Ya lo decía el fiscal Campo, estamos hablando de cifras realmente grandes.
Lamentablemente no tenemos estimaciones certeras en el país para poder decir o medir el impacto, pero sin duda alguna es significativo. Ese 20% que mencionaba yo de informalidad en el país, que esta es una cifra calculada por el Banwat, esta no es una cifra propia, sino que es publicada por el Banwat, ese 20% obviamente incluye actividades lícitas que son informales, pero también va a incluir actividades ilícitas que están dentro de esa informalidad. No podemos, lamentablemente, diferenciarlo, pero lo que sí nos dice es que entonces estas actividades, pues por lo menos están representando el 5% del PIB. Y de hecho, si uno se quiere hacer una analogía, por ejemplo, con lo que sucedió en Colombia en los años 80 y 90, cuando ahí era el tema del narcotráfico, pero también, obviamente, estamos hablando de actividades similares en el caso de Guatemala, pues cuando cae la estructura liderada por Pablo Escobar, la economía de ciertas regiones de Colombia cayeron. De hecho, dependían de todas esas actividades ilícitas. Y en el caso de Guatemala no tenemos cifras exactas, pero sin duda alguna, toda esta economía criminal está teniendo un impacto muy grande en el país y muchas familias están dependiendo lamentablemente de esas actividades. Señor fiscal, ¿se atrevería usted a hacer un estimado en porcentajes, por supuesto, porque es imposible la cantidad de dinero que se puede estar moviendo en la economía a través de estas actividades ilícitas? Carmina, es una pregunta muy compleja. Nosotros estimamos que los flujos migratorios que algunas estructuras criminales pueden llegar a mover hacia los Estados Unidos de América es sumamente grande, y en esa misma medida la recepción de dinero, ya sea en efectivo, a través de remesas, transferencias, etcétera, pues es sumamente grande. Hemos recibido ya algunos reportes por parte de la Intendencia de Verificación Especial en donde se manejan algunas cantidades de dinero que son considerables, estamos hablando de varios millones de quetzales. Sin embargo, sabemos que aún no podíamos atrevernos a cuantificar realmente el flujo de dinero que puede llegar a manejar este conglomerado de estructuras criminales. Yo quiero reiterar algo que manifestaba a sus colegas en los días recientes, y es que esta estructura criminal que desarticulamos la semana anterior, estimo es una de las más pequeñas que tenemos en investigación, es decir, pequeña en función de la cantidad de inmigrantes que trasladan hacia Estados Unidos mexicanos para llegar como objetivo final hacia los Estados Unidos de América, y también en cuanto a la recepción de dinero. Tenemos en investigación otras estructuras criminales que operan en diferentes regiones del país. Debemos ser claros en cuanto a que este no es un fenómeno exclusivo de la región del noroccidente de la República, sino que existen estructuras criminales que operan en el suroriente, en el nororiente de la República, y que verdaderamente trasladan importantes cantidades de migrantes hacia los Estados Unidos de América, y en esa medida recepcionan fuertes cantidades de dinero. Hemos logrado establecer con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, de la IDE, algunas transacciones que, como reitero, son millonarias y que en su momento pues les serán imputados los hechos a quien resulte responsable. Sin embargo, estimo difícil cuantificar realmente los flujos dinerarios que pueden percibir estos grupos delictivos organizados. Lo que sí puedo manifestarles con propiedad es que algunas de estas estructuras tienen la capacidad para traficar a cientos de personas diaria o semanalmente, y esto representa obviamente un beneficio económico indebido para los integrantes o para los líderes de estas estructuras del crimen organizado, que no operan únicamente en nuestro país. Esto es un fenómeno eminentemente transnacional, y en esa medida debemos articular los esfuerzos con las autoridades de otros estados para poder detectar todos estos movimientos financieros que son de relevancia finalmente en las investigaciones de carácter penal. Fiscal Campo, este año se conmemoran 20 años de la Intendencia de Verificación Especial. Casi en la fecha, dentro de un mes, se tendrá un evento público donde esperamos conocer un poco más
de este fenómeno criminal de lavado de dinero y las actividades y las estimaciones que realiza la IBE. Pero esto como un comentario, porque efectivamente hay todavía información que se va a compartir y en el marco de estos 20 años de la IBE creo que se dará la oportunidad de conocer más detalles. Pero mi pregunta va en dos sentidos. ¿Qué tan efectivo ha sido el decreto 10-2015? Es un decreto aprobado por el Congreso que modificó la ley de inmigración e introdujo dentro de la legislación de migración nuevos delitos, delitos precisamente vinculados al tráfico ilícito de migrantes. ¿Qué tanto les ha servido? ¿Hay necesidad de algún ajuste o de mejorar? Y la segunda sería esta cooperación con otros países, en particular con Estados Unidos, dado que, como usted ya bien nos indicó, estos son crímenes transnacionales que obligan a la cooperación entre los países. Sí, Mariano, muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Hay que acotar que la ley de migración es el decreto 95-98 del Congreso de la República, el cual fue reformado a través del decreto 10-2015 de ese mismo organismo del Estado, en donde básicamente se incrementaron las penas de algunos delitos y también se logró la creación de algunas otras figuras delictivas que no estaban reguladas en la antigua ley de migración. Nosotros consideramos que sí es necesario eventualmente promover algún tipo de reformas a nuestra legislación. Sabemos que el decreto 10-2015 recoge muchísimos de los parámetros establecidos por el protocolo contra el tráfico ilegal de personas o ilícito de personas por tierra, mar y aire, que viene a complementar en este caso la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada de carácter transnacional. Y dentro de las figuras delictivas se establece que el Ministerio Público, o en este caso las autoridades encargadas de la investigación, debemos probar el beneficio económico obtenido por estas estructuras criminales o por estos grupos de personas que se dedican a la migración irregular o a promover o a facilitar la migración irregular. Y esto en ocasiones pues genera algunas dificultades probatorias para el Ministerio Público, sobre todo cuando se trata de hechos flagrantes, en donde se sorprende a determinadas personas transportando dentro del territorio nacional a migrantes de diferentes nacionalidades. Sin embargo, estimamos que el decreto ha sido útil en alguna medida. Entiendo que hay alguna iniciativa para poder realizar algunas reformas, en donde considero muy oportuno que se le dé intervención a los diferentes actores que de alguna forma tenemos participación en la investigación de estos hechos delictivos. Y en cuanto a tu segunda pregunta relacionada con la necesidad de la colaboración con las autoridades de otros estados, esto es de vital importancia, puesto que parte de estas estructuras criminales operan en nuestro territorio, pero existen muchísimas personas que colaboran con ellos, por ejemplo, en territorio mexicano, que son los guías, las personas que conducen a los migrantes hacia las fronteras con los Estados Unidos de América. Y ya en los Estados Unidos de América hay otros integrantes de las estructuras delincuenciales que reciben a los migrantes, los alojan temporalmente en lo que ellos le denominan las bodegas, para luego facilitar su tránsito por el territorio estadounidense. Es decir, esta comunicación con las autoridades de otros países es de vital importancia. Recientemente se produjo en Cartagena, Colombia, una importante reunión de fiscales generales a nivel latinoamericano, en donde justamente el tema esencial o primordial que se trató es la migración irregular, puesto que se han detectado muchísimas rutas en los países sudamericanos, pero debemos recordar que Guatemala, como ya se mencionaba anteriormente, es el penúltimo eslabón en la cadena de la migración irregular, es la penúltima escala, y consecuentemente esa comunicación con las autoridades de investigación, con los diferentes ministerios públicos de los países de la región del Triángulo Norte, es muy importante para que podamos adelantar investigaciones conjuntas y desarticular estructuras criminales que operen a nivel transnacional.
Licenciado Boteo, cuando analizamos la cantidad de dinero que entra a nuestro país por las remesas y ahora pues todo este dinero ilícito que como indica el fiscal pues poco a poco se va lavando y va ingresando al sistema económico, uno se pregunta realmente a dónde vamos a llegar a este paso, porque para muchas personas, si bien el dinero de las remesas ya se está viendo que se está invirtiendo un porcentaje importante, finalmente, gracias, que yo considero muy valioso, en construcción, que los migrantes están enviando el dinero y la gente está haciendo sus casas y está mejorando gracias a ese dinero su calidad de vida, que es muy importante. ¿Qué va a pasar con todo este dinero que está ingresando por otros medios y que se está lavando? ¿Qué va a pasar con la economía? Bueno, lo que pasa, Carmina, es de que, hay que decirlo, esto se integra a parte de la economía, se forma parte del sistema económico del país cuando se lava o es en efectivo. Hay que recordar que una de las características importantes de la economía guatemalteca es que recién en los últimos 20 años es que tenemos un avance en la bancarización del país. Pero el país todavía utiliza grandes cantidades de efectivo en transacciones económicas lícitas. Y eso hace más complejo o más fácil, en este caso, poder utilizar este dinero. Si gran parte de la economía se maneja en efectivo de forma lícita, bueno, es muy fácil entonces que este dinero ilícito entre dentro de la economía. Es parte de las características que tenemos. En otros países latinoamericanos, en Chile, por ejemplo, los índices de bancarización son muchísimo más altos y no se maneja tanto en efectivo como en el país. Entonces, al final se termina integrando y forma parte del sistema. Y ahí es donde es realmente difícil poder trazar una línea en donde se pueda diferenciar claramente esa economía ilícita de la economía informal pero lícita. E incluso llega por distintos canales a la economía formal. Es un fenómeno muy complejo. Yo creo que también aquí tenemos que hacer una reflexión más general. Miren, así como la lucha contra las drogas, que se promovió desde los años 70, pues habrá que evaluar cuáles son, digamos, los resultados que se tienen y cuáles son los costos desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista humano, y que dado que hay un incentivo muy grande para el tema de las drogas, pues aun cuando agarren y a las estructuras, desarmen estructuras, rápidamente se forman otras que las sustituyen y parece que es un tema de nunca acabar. En el caso de la migración, yo creo que sucede exactamente lo mismo mientras no se resuelvan los temas de fondo, que es cómo generamos oportunidades aquí por una parte. Eso es en el largo plazo. Pero en el corto plazo, lo que Estados Unidos también tendría que replantearse es si se deberían de realizar programas de migración, de migración regular mucho más amplios. Y estamos hablando de migración temporal, de que las personas puedan ir a trabajar y suplir esa demanda de mano de obra que hay en Estados Unidos por cierto periodo y luego regresar. Ya se han planteado programas de ese tipo para Guatemala, en Canadá, Estados Unidos está también impulsándolo con esta nueva administración, pero de pronto resulta muchísimo más razonable expandir este tipo de programas porque entonces la figura del coyotaje, esta figura del intermediario, que es lo que estamos discutiendo hoy, desaparece. Porque entonces es el propio gobierno de Estados Unidos quien facilita el hecho de que en Estados Unidos hay demanda de mano de obra y aquí pues son las condiciones lamentables que tenemos. Eso podría ser una estrategia que en el corto plazo podría de alguna forma aliviar, por decirlo de una forma, este problema. Porque al final hay que decirlo y hay que ponerlos en cifras. La economía criminal que se genera es tan grande que sobrepasa no solamente a las autoridades de una institución como el Ministerio Público, sino a estados completos. Entonces esos son fenómenos tan grandes que se tienen que buscar otras estrategias y son las discusiones que se tienen que tener de fondo, porque si no, pues miren, vamos a estar en los próximos 10 años hablando exactamente del mismo problema y seguramente en ascenso, mientras no resolvamos este problema con un enfoque distinto. Interesante su propuesta, licenciado Boteo. Quienes conozcan un poco de historia económica sabrán de que precisamente parte del denominado milagro alemán fue que a finales de la década de los 50 y la década de los 60, esa migración
controlada, regulada, fue la que permitió que españoles, portugueses primero y después los turcos apoyaran la deficiencia que había de mano de obra en Alemania. Pero en fin, es otro tema, pero interesantísima su propuesta. Licenciado Campo, me llamó la atención en una de sus primeras intervenciones cuando nos dijo que lograron incautar vehículos de alta gama adquiridos con dinero en efectivo. Lo que no nos aclaró es que si fueron adquiridos en agencias de venta de vehículos o son vehículos de segunda mano. ¿Y por qué hago este comentario? Y ahora la pregunta. Los sujetos obligados, que son muchísimos según los reglamentos de la IBE, ¿están cumpliendo con sus obligaciones o ya ustedes ya están identificando que los sujetos obligados no están cumpliendo y que ya son parte del problema y no de la solución? Sí, Mariano, efectivamente estos vehículos fueron adquiridos en una compañía que se dedica a la distribución, en este caso de determinada marca de automotores en el país. Esta es una persona obligada, como lo mencionabas, en este caso a realizar el reporte correspondiente ante la Intendencia de Verificación Especial, y ya es la Intendencia de Verificación Especial la encargada de derivar las denuncias respectivas ante el Ministerio Público, por conducto obviamente de la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos. Nuestra investigación permitió establecer a través del requerimiento de información que se realizó de forma directa, en este caso a esta compañía distribuidora de automotores que opera en nuestro país, que este grupo de personas habían adquirido varios vehículos de alta gama, algunos pick-ups, inclusive algunos microbuses que eran utilizados para transportar migrantes, utilizando dinero en efectivo. Básicamente la modalidad fueron dos pagos, un enganche y un pago final por cantidades de dinero superiores a los 200,000 o 300,000 quetzales inclusive. Y esto ya es un indicio, obviamente, de una actividad que podría ser constitutiva de lavado de dinero u otros activos. Y en atención a ello, se solicitó el secuestro judicial de estos vehículos. Estamos en el proceso de tratar de ubicarlos. Durante los operativos pudimos localizar otros vehículos de diferentes características, por ejemplo, camionetas agrícolas que aparentemente también podrían estar vinculados o habrían sido adquiridos por los integrantes de este grupo delictivo organizado. Pero en definitiva hemos requerido la información a la IBE, hemos determinado que existen ya algunos reportes de estas transacciones sospechosas y desde ese punto de vista considero que las instituciones están funcionando. Este intercambio oportuno de información nos está permitiendo adelantar este tipo de investigaciones en relación a la posible comisión de ilícitos penales, no solamente los propios de la migración irregular, sino obviamente los que están directamente asociados con la adquisición de bienes de forma ilícita y obviamente la utilización del sistema financiero supervisado para cometer este tipo de hechos. Licenciado Boteo, al escuchar esto, precisamente regresamos a lo que usted decía en un inicio, ¿no? Que el problema en Guatemala es precisamente esta economía que se utiliza mucho el efectivo. Y uno sabe de casos en el interior de personas decentes, trabajadores del grupo agrícola que van y compran sus vehículos en efectivo. O sea, les gusta pagar así. O sea, uno sabe inclusive de casos que vienen a la ciudad y quieren pagar una operación médica, etcétera, etcétera, y ellos desean pagar de esta manera. ¿Cómo se puede ir informando a la población para que ellos ya se metan más en el sistema bancario, que tengan confianza? Porque yo creo que es un tema de confianza que no ha habido en este país con relación a eso. Sí, sin duda alguna, parte del proceso de desarrollo que tiene un país es utilizar más el sistema bancario y eso se va dando de forma natural. Lo que sucede es que tenemos todavía en Guatemala, pues, cierta desconfianza. Hay que recordar que muchas personas con algunos casos que se han dado particulares de quiebra de bancos en el país, la gente se asusta y piensa de que el sistema bancario pues simplemente no es confiable, aun cuando
Afortunadamente en Guatemala nunca hemos tenido una crisis sistémica como tal, sino que han sido casos particulares en donde pues han habido problemas, algunos bancos han quebrado y obviamente hay gente que ha perdido dinero ahí, pero no ha sido como en otros países en donde el sistema pues básicamente ha colapsado. No hemos tenido eso. Entonces el sistema es afortunadamente bastante sólido y las personas tienen que ir acostumbrándose cada vez más a utilizarlo por facilidad, es parte de los tiempos modernos, pero eso pasa posiblemente porque las autoridades bancarias o de supervisión bancaria tengan que hacer una campaña masiva, posiblemente dentro de la población, para que lo vayan utilizando más. Pero hay otro tema y es que todavía hay personas con niveles educativos muy bajos en el país. Estamos hablando que los años promedio de educación en Guatemala apenas son 6. Es decir, tenemos una población, una proporción muy grande de la población que ni siquiera ha terminado la educación secundaria. Y eso, por supuesto, hace que la gente prefiera el efectivo que utilizar el sistema bancario en donde puede considerarlo de alguna forma más compleja. Entonces, la solución pasa por poner más regulaciones. Bueno, yo no lo sé como economista, yo sé que el fiscal tendrá una visión desde el punto de vista legal, pero yo desde el punto de vista económico, me parece que entonces se terminan afectando aquellas actividades legítimas, lícitas, en donde la gente todavía utiliza el efectivo. Y creo que también podría ser injusto que en muchos casos se le juzguen a muchas personas por lavado de dinero por utilizar efectivo cuando la cultura del país, cuando históricamente ha sido así. En todo caso, esto es un proceso, repito, evolutivo que con el paso del tiempo, con mayores niveles de educación, la gente va a ir utilizando más el sistema bancario. Pero el problema aquí se choca entre la realidad y obviamente este fenómeno complejo de lavado de dinero. Como lo decía, más o menos en un mes conoceremos un poco más. Licenciado Estuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, cierre usted por favor este análisis, su perspectiva, qué tenemos que recorrer todavía, cuántas investigaciones pudiera usted decir que ya están en marcha, en fin, una manera de conclusión, por favor. Mariano, muchísimas gracias. Comparto que las causas estructurales de la migración son muy complejas, obviamente son de naturaleza socioeconómica y en tanto no desaparezcan, estos flujos migratorios continuarán incrementándose día con día. En el caso nuestro, como Ministerio Público y como Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, actualmente tenemos aproximadamente 5 estructuras criminales bajo investigación. Esperamos poder desarticularlas de la forma más pronta posible. Se han producido muchísimas flagrancias. Recientemente, a nivel de toda la República, hemos logrado el rescate de innumerables grupos de migrantes y continuaremos trabajando en función de poder, dentro del ámbito de nuestra competencia, obviamente coadyuvar de alguna forma con la identificación de estas estructuras criminales y su pronta desarticulación. Sin embargo, hacer una invitación a la población guatemalteca que en un momento dado haya sido víctima de este tipo de actos ilícitos para que se aproximen a presentar sus denuncias ante cualquiera de las sedes del Ministerio Público o de la Policía Nacional Civil, teniendo la certeza que le daremos seguimiento, en este caso, a los hechos que sean relatados y que procuraremos dar un enfoque estratégico a la persecución penal con el cometido no solamente de lograr la desarticulación de los grupos delictivos organizados, sino de establecer o detectar estos flujos dinerarios irregulares que podrían haber sido adquiridos por parte de los miembros de estas estructuras. Así es que básicamente hacer esa invitación a la denuncia, agradecerles muchísimo por el espacio y saludar muy cordialmente a los televidentes de Canal Antiguo, así como al licenciado Boteo, con quien compartimos este encuentro. Bien, agradecemos a Estuardo Campo y Paul Boteo que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, Carmina, este tema es complicadísimo y Lo que mencionó el licenciado Boteo da para un programa aparte, porque hay muchas aristas en el tema político en Estados Unidos para no aceptar propuestas como esas. exactamente. En fin, bueno, tal vez dentro de un mes estaremos hablando otra vez del tema.
por el momento, pero creo que va a haber interés en tratar ese tema. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, los invitamos a que continúen con Canal Antigua y con Carmina los estaremos saludando el próximo miércoles. Buenas noches. Gracias, buenas noches.